Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fick dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 21.5. Noche acogedora. La casa de Rías Gremory. ¿Es eso un desafío? Susurró, colocando una mano sobre su pecho. Porque no voy a dar marcha atrás en esto. Debería haber mantenido la boca cerrada. La heredera lo miró intensamente, tratando de parecer tranquila, pero se sonrojó muchísimo mientras continuaba recostada encima de su sirviente, sus generosos pechos descansando sobre su pecho, sus rostros a centímetros de distancia, sin señales de que ella retrocediera en ningún momento. Pronto. Nada de eso, le aseguró, sin parecer molesto en absoluto por su maestro escasamente vestido que lo inmovilizaba contra el sofá. Y Rías sabía que su precioso servant podría fácilmente alejarla si quisiera, simplemente que en virtud de tener experiencia, muchas de las novedades de la juventud no son hitos para mí como me imagino que lo son para adultos jóvenes, como tenga la seguridad de que lo que estamos haciendo aquí es especial para mí y aprecio plenamente lo que debe significar para usted también. La mayor parte del desafío que había estado en sus ojos se desvaneció ante eso. Y bien. Ella murmuró con un pequeño sonrojo. Pero recuerdo que Akeno dijo que yo también necesitaba hacer más por ti. Así que he decidido que me gustaría hacer esto por ti, Emilia. Le susurró al oído, las palabras sonaron dulces cuando el nombre escapó de sus labios. Deslizó su mano por su pecho cincelado, deseando en silencio que la camisa que lo cubría desapareciera. Pasó sus dedos por sus músculos definidos, que debieron haber requerido mucho tiempo y esfuerzo para lograrlos, y suavemente pasó uno por su pezón, antes de que Archer la detuviera. Maestro, obviamente has pensado bastante en esto, pero ¿es esto realmente lo que quieres? ¿No te gustó? Preguntó, habiendo reunido el coraje para llegar tan lejos, sabiendo que esa oportunidad rara vez se presentaría en el futuro. El hombre se quedó en silencio, cada segundo que pasaba duplicaba la ansiedad dentro de su corazón. No es una cuestión de si me gustas o no. Pero esos asuntos tienen más peso que un simple beso. No es algo que puedas hacer sin estar seguro de ello. Entonces, ¿por qué no descansas por hoy? Ordena tus pensamientos y piénsalo bien y con el tiempo, bueno, y ya veremos. Escucharlo decirle eso, de alguna manera le pareció preocupante a Rías e hizo que le doliera el corazón. Lentamente, ella extendió la mano y envolvió sus dedos alrededor de su mano, manos suaves y suaves entrelazadas con otras fuertes y ásperas, y respiró hondo. Quiero hacer algo más que solo besarte. Quiero sentir más de ti. No fue solo el miedo a perder a su sirviente algún día lo que empujó a la chica a afrontar este asunto sin dar marcha atrás. Pero darse cuenta de que no estaba sola en esta búsqueda, si era demasiado lenta entonces Akeno pasaría junto a ella y llegaría a él antes de que ella pudiera. Y por alguna razón Rider, a pesar de ser técnicamente el enemigo, activaba muchas alarmas en su cabeza cada vez que estaba cerca del peliblanco. La forma en que actuó durante cualquier discusión relacionada con el otro servant, donde de repente se volvió desdeñoso y vago en sus respuestas, le dijo a Rías que lo más probable es que Archer estuviera ocultando algo sobre él y el otro servant. Algo personal. Ella no quería eso, Archer era suyo y solo suyo. Podría soportar la idea de compartirlo, pero no permitirá que nadie más lo tenga antes que ella. ¿Es eso una orden, maestro? Preguntó, casi haciendo que la heredera se golpeara la cabeza contra la pared, pero en lugar de eso simplemente presionó su frente contra la de él. Ella lo miró a los ojos, mirando esos orbes gris acero que contenían una historia que apenas podía empezar a adivinar, y dio su respuesta. No, es una petición, Emilia. Hay muy pocas personas en las que confío tanto como en ti. Disfruto mucho cada minuto que pasamos juntos y quiero que estés cerca de mí el mayor tiempo posible. Ella sonrió y tuvo que dejar de mirar demasiado esos ojos gris acero de él, o de lo contrario se perdería. No quiero acobardarme y no quiero arrepentirme, y mi valiente servant también merece una recompensa por salvarme de las garras de Riser. Una situación que podrías haber manejado tú mismo. Apuesto a que Yuto solo fue más que suficiente para manejar a Riser. Honestamente, tengo que preguntarme por qué nunca miraste en su dirección. Rías puso los ojos en blanco. Idiota, es más como un hermano para mí. ¿Estás aludiendo a algo más, Archer? Como tu maestro, no estoy por encima de darte algunos castigos por difamación, como darte una paliza. Ella bromeó, pasando su mano por su cintura y agarrando un puñado de su trasero y secretamente deleitada por el músculo tonificado de sus glúteos. Archer se rió entre dientes, sin importarle que su maestro lo manoseara como un pervertido.
Prefiero enfrentarme a Ryder sin armas y con las manos atadas a la espalda que tener que lidiar con esa ridícula forma de castigo corporal. Empieza el limón. Fin del limón. ¿Qué? ¿Pensaron que lo dejaría? Si quieren leerlo, vayan al link de la historia, que está en la descripción. La mañana siguiente llegó demasiado pronto para la pelirroja princesa de la destrucción, aunque eso no fue intrínsecamente malo cuando su querido sirviente le quitó suavemente el cabello de la cara para despertarla con un suave empujón en su hombro, aunque ella había estado esperando para un beso matutino en su lugar. Muy útil de ella extendió la mano con entusiasmo, tratando de envolver sus brazos alrededor de su sirviente y atraerlo para darle un beso ella misma y comenzar su día con una buena nota, solo para que Archer se retirara y la obligara a mirarlo con algo parecido a una molestia somnolienta. Archer. Buenos días, maestro. Fue entonces cuando el olor la golpeó y finalmente parpadeó para quitarse el sueño de sus brillantes ojos azules y mirarlo. El engreído sirviente ya estaba levantado, limpio y vestido mientras sostenía una mesa con bandeja de madera, de esas destinadas a servir el desayuno a la gente en la cama, con una porción de la cena de la noche anterior para el desayuno. Eso huele, fresco. No se parece en nada a la comida de anoche después de una noche en el refrigerador. Comentó sorprendida por el olor y cómo le provocó un rugido hambriento en el estómago. Tengo mis métodos, y para empezar tu cocina era bastante decente, así que solo necesitaba calentarla y agregar un poco de salsa de naranja ligera para ayudar a restaurar el sabor. Conociendo tu gusto, estoy seguro de que te encantará. ¿Qué quieres decir con mi gusto? Bueno, te gustan los dulces, pero en realidad disfrutas más el sabor de los cítricos. Yo diría que incluso prefieres la limonada al jugo de naranja, y no te gustan las grasas ya que casi nunca agregas aceite a tus ensaladas, así que, ¿eres realmente un arquero y no un chef o un detective? No, no. Conozco algunos espíritus heroicos que podrían ser incluso mejores que yo en la cocina, y el gran detective y yo tenemos pocas cosas en común, sin mencionar que no creo que a él le interese mucho actuar como un mayordomo glorificado para un maestro necesitado. ¿Qué? Rías parpadeó, ignorando por completo ese golpe suyo. Pensé que Sherlock Holmes era un personaje ficticio de una serie de libros. Las creencias y leyendas humanas son un aspecto poderoso en mi mundo, y se sabe que los espíritus o conceptos extraen poder de tales cosas, convirtiendo incluso una historia ficticia en algo verdaderamente más grande que la vida. Sherlock Holmes ni siquiera es el único caso en el que esto sucede. Cualquiera de los otros personajes de historias cortas pero famosas, poemas, etc., han visto su existencia mejorada por las creencias de la humanidad. En resumen, si tuvieron un impacto cultural lo suficientemente grande, entonces incluso los seres de pura ficción pueden convertirse en espíritus heroicos. Pero, Sherlock Holmes no era un luchador, así que no estoy seguro de que ninguna de las clases de Servant le convenga de alguna manera. Puede que Rías no esté muy familiarizada con esa serie de novelas, pero se sorprendería si hubiera un solo pasaje que mostrara al legendario detective usando un arco, una lanza o una espada, y mucho menos magia. Archer simplemente se encogió de hombros, lo creas o no, está calificado para ser convocado como Saber, Caster y Archer, por nombrar algunos. No me digas que es un Archer porque tira libros o algo así, y un Saber, ¿en serio? Puedo entender a Caster hasta cierto punto, pero incluso si tiene algo como uno de esos bastones espadas, lo haría. No pensé que eso fuera suficiente para que un espíritu heroico calificara como sabré. También estaba la clase gobernante, pero Archer no tenía ningún deseo de profundizar en el tema de las diversas clases extra, ya que dudaba que fuera relevante. No sería la cosa más extraña que he visto. Pero, realmente maestro, no es importante y podemos hablar de eso más tarde si insistes. Por ahora, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas ayuda para sentarte? ¿Desayuno? ¿Eh? ¿Por qué habría de hacerlo? Ella hizo una pequeña mueca cuando él abrió las cortinas de par en par con un solo movimiento, el fuerte sol asaltó sus ojos. Odio cuando haces eso. Puede que estés despierto, pero estás lejos de estar alerta y listo para afrontar el día. Déjame ayudarte a sentarte. Colocó la pequeña bandeja de madera cerca de los pies de la cama y ayudó a Rías a ponerse en una posición más erguida antes de colocar su desayuno en su regazo. Toma primero un poco de pan, para limpiar tu paladar. Recomendó. ¿Por qué necesitaría? Ella comenzó, luego se interrumpió, con una expresión a medio camino entre la vergüenza y la pena. En silencio, partió un trozo de pan y lo masticó antes de tomar un sorbo de limonada bajo su silenciosa pero obvia sonrisa. Milímetros, tienes razón. Creo que prefiero la limonada para el desayuno.
Con eso, comenzó a cavar en el pavo con el que tenía la intención de cortejar a Archer, solo para descubrir que combinaba sorprendentemente bien con la salsa que le añadió para contrarrestar la sequedad de la carne después de descansar una noche y recalentarla por la mañana. HM. ¿Puedo decirte también, Archer, te ves mucho mejor? Ella señaló. Ya no veo ninguna señal de tu pelea con el sirviente de Sona. Te lo he dicho muchas veces, mientras sigas suministrándome energía mágica y mi núcleo no esté muy dañado, puedo curarme de casi cualquier cosa. Incluso he sobrevivido a ser empalado por múltiples espadas antes. Así que puedo decir con certeza que soy bastante resistente, o simplemente testarudo si prefieres verlo de esa manera. Honestamente creo que tiene más que ver con esto último que con cualquier otra cosa. Se rió de sus propias palabras, lo que provocó que el auge de Rías se levantara como una antena ante la inquietante imagen. Tienes un sentido del humor muy inquietante, Archer, no fue una broma, a veces simplemente tienes que reírte de tu propia desgracia cuando puedes recordarla. ¿Hablas en serio? Espera, ¿sabes qué? Prefiero no entrar en detalles, de todos modos no sucederá bajo mi supervisión. Dijo resueltamente, sin darse cuenta de que el sirviente pone los ojos en blanco en el fondo. Lo bueno es que no mencionó que en la mayoría de estos escenarios ni siquiera tenía un maestro. De todos modos, todavía no puedo creer la noche que tuvimos, se siente como un sueño. ¿Te refieres a cómo te quedaste dormido en el sofá después de ese beso? Honestamente, maestro, si incluso eso es suficiente para hacerte dormir, deberías haberme pedido que te llevara directamente a tu cama. Rías se congeló, el pánico se apoderó de él mientras giraba la cabeza para mirar al hombre que estaba leyendo tranquilamente un libro, hojeando las páginas con la cabeza apoyada en la mano esperando a que ella terminara de comer. Su reacción hizo que él la mirara con una mirada extraña. ¿Qué? Anoche, ¿no recuerdas que nosotros, tuvimos? No, estoy seguro de que no fue un sueño, su reacción confusa se sintió como un trueno en su conciencia. ¿Te sientes bien, maestro? ¿Experimentaste otro ciclo de sueños? Pueden ser bastante vívidos, y no es raro que un maestro tenga problemas para discernir el sueño de las experiencias reales. Pero no te preocupes, tu mente se aclarará. Estoy seguro de que me recuperaré en 1 hora o 2. Cerró el libro de golpe, dejándola completamente sin palabras e insegura de cualquier cosa. Su mente continuaba luchando con la realidad. Archer apareció junto a ella y hábilmente hizo que la mujer se vistiera, dado que lo había hecho muchas veces. Mientras tanto, Rías se movía en piloto automático mientras nada más que estática resonaba en su cabeza. Si mira la hora, deberíamos ir a la escuela pronto, maestro. Debería ducharse y vestirse, de lo contrario llegará tarde a clase, y prepare un examen sorpresa para mi clase de segundo año. Y también quiero controlar a Ryder temprano, asegurarme de no convertir a nadie en piedra accidentalmente. Dijo en broma, empujando a la chica hacia la puerta mientras luchaba por ocultar su sonrisa. Guay, continuó murmurando la pelirroja, sintiendo el mundo a su alrededor girar y girar. Su adorable maestra, era muy fácil burlarse de ella. Era culpa suya que meterse con ella de esa manera fuera una fuente tan confiable de entretenimiento. Y si ella se molestaba más tarde al enterarse de esta pequeña broma, bueno, y estaba seguro de que podría convencerla de que lo perdonara. Dios mío, tu cabello todavía está desordenado. Quédate quieto por un momento. Proyectando un cepillo, el hombre rápidamente peinó el cabello de la pelirroja que parecía estar al borde de un colapso mental. El cepillo se deslizó por su melena roja y sus cerdas frotaron suavemente la nuca, provocando que la piel de gallina se extendiera rápidamente por todo su cuerpo. Tilde. Ella saltó y miró al hombre con sospecha, solo lo vio descartar la construcción en su mano y agarrar su bolso escolar, tendiéndoselo. No olvides esto. O tal vez todavía estás medio dormido. ¿Qué diablos pasó? ¿Anoche fue real o no? Necesitaba saberlo. Capítulo 22. Espada Sagrada Parte 2. Academia Kuo. El bosque familiar. De pie junto a su maestro, Archer repitió estas palabras con un dejo de curiosidad. Al ver su expresión, Rías sonrió y asintió con entusiasmo. De hecho, el bosque familiar es un lugar importante, y hacer un contrato a un familiar es una ceremonia importante por la que pasan todos los demonios e incluso los demonios reencarnados. Básicamente, durante cada luna llena, se elige a un noble específico para dirigirse a ese lugar con el fin de encontrar un nuevo familiar como compañero. Puedes encontrar criaturas de todo tipo de leyendas allí, desde hadas inofensivas hasta la infame hidra, cuyo veneno se dice que mata incluso a un demonio de clase suprema. ¿Una hidra, en serio?
Una bestia mágica cuyo veneno, aunque no era suficiente para matar instantáneamente a la mayoría de los espíritus heroicos, era suficiente para debilitarlos en gran medida. El hecho de que la misma entidad en esta realidad probablemente tuviera una potencia similar era impresionante. Sí. He oído rumores de que alguna vez se vio un león de Nemea en esa región, y otros incluso proclamaron haber visto un dragón azul vagando por el área como su territorio. Nadie sabe realmente cuál es la verdad, pero dada la naturaleza de ese lugar, es muy probable que el dragón realmente exista. Un dragón, y cuanto más aprendía sobre este mundo, más impresionado y preocupado estaba Archer. Me preocupa que te entusiasme aventurarte en un lugar así a pesar de que es el hogar de una gran variedad de criaturas peligrosas. Una vez más tuvo que recordarse a sí mismo que este lugar todavía giraba en torno al equivalente de la era de los dioses en su realidad, aunque también había muchas diferencias. Muchos de los paralelos en ciertas entidades a menudo parecían ser solo de nombre. La mera idea de que la gente pudiera hacer un contrato con un dragón como familiar era una noción aterradora. Habiendo luchado contra tales criaturas en el pasado como un contraguardián, sabía lo formidables que eran como oponentes, donde a menudo incluso un broken noble fantasma antidragón no sería suficiente para matarlos. No necesitaba mirar muy lejos para tener una idea de cuán resistentes eran, ya que cierto espíritu heroico de cabello púrpura actualmente disfrazado como el bibliotecario de la escuela era capaz de ir a la batalla sobre un Pegaso, cuyas defensas igualaban a las de un dragón. Déjame adivinar, como la hermana menor del mismísimo Lucifer, tienes una entidad igualmente poderosa bajo tu mando. ¿Un verdadero demonio quizás? Debo admitir que tengo una competencia muy dura, bromeó, consciente de que la probabilidad de que su maestra fuera dueña de tal entidad era casi nula, como ella le habría dicho hace mucho tiempo o la habría llevado a la batalla contra Riser, o incluso la habría usado contra él durante su entrenamiento. Todo lo que recibió fue un suave puñetazo en el hombro mientras la pelirroja hacía pucheros. No tienes que decirlo así, malo. Este es mi adorable familiar, dijo mientras se formaba un pequeño círculo mágico en la palma de su mano antes de que una pequeña criatura parecida a un murciélago con una cara traviesa emergiera de él. Ya la conoces. De hecho, había visto a esta criatura el día que Ria se la envió a Issei para entregarle los panfletos de invocación en su forma humana. En cuanto a ti, Archer, puedes pensar en ti mismo como un familiar muy poderoso e inteligente, pero encuentro ese término degradante. Servant y espíritu heroico invocado suenan mucho mejor que familiar, ¿no crees? Y viendo que claramente no eres un monstruo, no estoy seguro de que seas un familiar en absoluto, si nos atenemos a la definición que la gente de este mundo tiende a usar. Honestamente, clasificarlos a ustedes, los servants, como tales casi suena como una broma inventada por quienquiera que haya creado este sistema. Sin mencionar que originalmente todos ustedes estaban destinados a estar aquí por un tiempo muy corto, mientras que para nosotros los demonios un familiar tiende a ser un contrato que dura muchos años o incluso toda la vida. Ante eso, levantó una ceja. ¿Me estás llamando un falso familiar, maestro? Te estoy llamando servant, Archer. Mi servant, para ser precisos. Eres mucho más para mí que solo un familiar. La chica permaneció terca en sus palabras. Archer no pudo contener un suspiro ante esto, y decidió simplemente seguir adelante con este tema. Su maestro nunca estaba dispuesto a dar marcha atrás cuando se trataba de las cosas que ella consideraba importantes, sin importar cuán impulsadas por el puro sentimiento pudieran estar. Aunque estoy feliz de tener una maestra que se preocupa por la dignidad y el respeto de aquellos a quienes comanda, tengo más curiosidad por la razón por la que estás mencionando asuntos relacionados con el bosque familiar. Dado que Issei y Asia acaban de unirse a tu nobleza, quizás los estás trayendo para que obtengan uno. Era la única explicación que se le ocurría en ese momento y que tenía sentido. Ella sonrió, tienes razón, pero eso no es todo. No son solo Issei y Asia los que me piden que vaya al inframundo para tal cosa. Más bien, un tercer miembro que se unió a nuestras filas hace muy poco. Su pecho se hinchó de orgullo, mirándolo con la nariz en alto como si esperara algún tipo de elogio de él. Pero todo lo que el arquero de cabello blanco le dirigió fue una mirada de confusión, esperando que ella diera más detalles. Entonces, aquel de quien hablamos anteriormente finalmente está aquí, ¿Eri? Véalo usted mismo, dijo Rías. Tan pronto como dijo eso, como si fuera una señal, la puerta se abrió de golpe con una gran cantidad de fuerza, seguida por una ráfaga de aire que llenó la habitación y arrojó todos los papeles y objetos del escritorio de la pelirroja. ¡Guau! La acción fue tan repentina e intensa que incluso Rías se sorprendió.
No se lo esperaba en absoluto y solo pudo observar con desesperación cómo su taza de café se derramaba sobre los documentos en los que había estado trabajando, arruinándolos por completo. No. Todo mi trabajo duro. Finalmente, puedo conocerte apropiadamente. Dijo la recién llegada con pura emoción en su voz, dejando a Emilia aturdido no por su acercamiento, sino porque reconoció a esta persona de su propia clase. Hola, Kiyome. Veo que ya te reencarnaste. Observó Archer con neutralidad. Al ver su reacción, el individuo rápidamente se recompuso y le dirigió un saludo bastante sofisticado con una ligera reverencia. De hecho, es genial conocerte finalmente como tu verdadero yo, Tohou Sensei. Me presentaré una vez más. Mi nombre es Abe Kiyome, estoy emocionado de unirme a ti como el nuevo peón de Rias Gremory y experto domador de bestias, a tu servicio. Con cabello castaño claro peinado en unos taladros de aspecto familiar, Abe Kiyome se presentó con una gran sonrisa en su rostro que se negó a desaparecer mientras lo miraba. Desde que llegaste, he querido conocerte, Archer, familiar de Rias Gremory. Desafortunadamente, no sabía cómo acercarme a ti durante la clase y no quería sobrepasar mis límites. ¿Te importaría si te miro más de cerca? Bueno, ella ciertamente era una persona enérgica, que ya se movía y rodeaba su cuerpo, haciendo todo lo posible por ver cada centímetro sin ningún atisbo de vergüenza o vacilación ahora que estaba en la nobleza. Completamente absorta en su pequeño mundo, llegando incluso a tomar notas sobre cada pequeño detalle. Un espíritu humanoide en forma física, aparentemente vinculado a través de un contrato familiar, y sin embargo contiene tanta energía en su interior. ¡Qué extraño! Espera, no es energía demoníaca, ni energía sagrada, y no es energía de luz, o incluso maná normal si no me equivoco. Gremory Senpai mencionó que era algo que llamas energía mágica. No veo en qué se diferenciaría del maná normal, pero como eres tú quien lo dijo, lo creeré. ¡Ay! La chica se encogió hacia atrás, la expresión de dolor se apoderó de su rostro mientras intentaba agarrarse de sus brazos. Sin embargo, rápidamente se encontró arrepintiéndose de su acción, ya que Emilia tenía su sudario sagrado puesto. Un leve rastro de humo se formó tras su contacto, como si hubiera tocado una sartén de hierro hirviendo. Aunque solo la distrajo por un segundo antes de acortar la distancia entre ellos una vez más. Está bien, olvidé que ya no puedo tocar objetos sagrados o basados en la luz. Pero esto solo te hace aún más interesante. Un familiar que hizo un contrato con un demonio que usa un sudario sagrado. ¿Puedo obtener una muestra de tu sangre? Su respuesta llegó con la mano de Archer agarrando suavemente su rostro y empujando a la chica lentamente, su cuerpo deslizándose a 1 metro de él. No. Dijo en un tono seco. Preferiría tener algo de espacio personal primero. Y segundo, ¿puedes explicarme qué está pasando exactamente aquí, Rías? El hombre miró a su amo, ni enojado ni decepcionado por su nueva elección de sirviente ya que la conocía por su conversación anterior, solo queriendo más información sobre por qué eligió a este individuo en particular. Como dije antes, Abe Kiyome proviene de una reconocida línea de domadores, expertos en el arte de entrenar una amplia variedad de bestias mágicas, muchas de las cuales se pueden encontrar en el inframundo y contratar como familiares. Ella posee una experiencia inigualable en este campo, y su propio familiar es particularmente formidable, conocido por su dominio sobre el agua superado solo por los Sitri. Hacer que se una a nuestra nobleza es como obtener dos activos valiosos en un solo individuo. Además, ella fue la que se acercó a mí primero, no al revés. Ya veo. Respondió Archer mirando a Kiyome y preguntándose qué podría haberla empujado a hacer algo así. Sin embargo, todavía tengo curiosidad por saber por qué querías unirte a la nobleza de mi maestro. ¿Es porque quería saber más sobre ti, Sensei? Su respuesta no era lo que él esperaba oír. Es la primera vez que veo a un familiar como tú y tenía que saber más. Verás, Kiyome, por lo que he aprendido, todavía creía que los demonios usábamos las almas de las personas como pago por contratos. Este malentendido es aparentemente la razón por la que nunca se acercó a mí ni a Sona antes. Pero contigo aquí, se armó de valor para finalmente hablar conmigo, y le conté lo diferente que es realmente la verdadera sociedad de los demonios de la imagen que tenía en su cabeza. A partir de ahí, una cosa llevó a otra, y aquí estamos. Explicó su maestro, aunque sintió que había mucha información que ella estaba omitiendo de esa conversación. Sonaba un poco demasiado conveniente para su gusto. Ya veo. Aún así, tenía que admitir que no había sido un mal movimiento de su parte.
Si tener a una persona como Kiyome con ellos significaba que tenían la capacidad de invocar a múltiples familiares durante una batalla, que parecía que podría comandar incluso más familiares en el futuro, entonces tenerla como parte de la nobleza sería una gran ventaja que no podía ignorarse. Incluso si solo tuviera los poderes de un solo peón, importaría poco si algún día pudiera comandar un verdadero ejército de monstruos. Déjame adivinar, ¿ella es la verdadera razón por la que estás tan decidido a ir al bosque familiar esta noche? De hecho, hay una persona que nos dará la bienvenida cuando lleguemos a la zona, pero solo sirve como guía para mantenernos alejados de las partes más peligrosas del bosque. Depende completamente de nosotros interactuar con las criaturas allí y encontrar un familiar adecuado para nosotros. Entonces, con Kiyome allí con nosotros, no solo tendremos un guía que nos muestre el camino, sino también alguien que conozca bien a cada criatura y que pueda ayudar tanto a Asia como a Issei a hacer contratos con criaturas poderosas a las que normalmente no habrían podido acercarse. Debo admitirlo, maestro, estoy impresionado. Fue sincero con sus palabras, su respuesta había obtenido la reacción que Rías quería, ya que no pudo evitar reírse como una loca. Espera, dijo que sucede una vez cada luna llena, pero como Sona también tiene un nuevo miembro de la nobleza, ¿no competiría por un lugar también? Ah, ¿eso? Ya me he ocupado de eso. Ya que Sona casi hace que te maten porque fue e invocó a su sirviente sin siquiera discutirlo con nosotros, su disculpa también incluye que nos cedió su lugar reservado este mes, y tendrá que probar suerte nuevamente la próxima vez. El hombre levantó una ceja. ¿Quieres decir que la hiciste sentir culpable para que lo hiciera? Rías le dio una sonrisa de Cheshire. ¿Quién sabe? Achú. Dentro de la oficina del consejo estudiantil, cierta heredera Sikri estornudó en voz alta, sorprendido a quienes la rodeaban. ¿Te resfriaste, Kaichou? Preguntó Saji, mirando preocupado a su rey, que no había estado muy hablador en los últimos días. Sona negó con la cabeza ante su pregunta y agitó la mano para quitarle importancia a sus preocupaciones. Estoy bien, solo siento que alguien está hablando de mí, respondió. Espera, entonces la leyenda urbana sobre una persona que estornuda porque alguien al otro lado del mundo está hablando de ella es real? Preguntó Momo con seriedad, lo que le valió una mirada de desaprobación de Sona. Esa es solo una expresión. En realidad no estornudé porque alguien estuviera hablando de mí, respondió, con un tono más estricto de lo habitual, lo que provocó que los otros miembros de la nobleza se callaran de inmediato y reanudaran sus tareas. ¿Qué le pasa? Le preguntó Momo a Tsubaki, claramente notando algo extraño en su rey. La reina suspiró, sacudiendo la cabeza mientras susurraba. Está irritada porque la reserva de este mes para visitar el bosque familiar tuvo que ser entregada a Rías como parte de su disculpa por el caos que causó la invocación de Rider porque no les dijimos al respecto. Tenía planes de ir allí y recoger un familiar poderoso para Saji y posiblemente para ella misma, pero ahora tiene que esperar otro mes. Mientras el mensaje pasaba entre ellos, Momo ahora entendía por qué Sona parecía estar de un humor tan sensato. Ah, ya veo. Bueno, no tiene sentido llorar por la leche derramada. Y no es que hayamos perdido nada sustancial. Tendremos que hacerlo la próxima vez. Lo sé, pero ya sabes cómo puede ser a veces. Comentó Tsubasa mientras entraba en la conversación en voz baja. Tsubaki se dio cuenta de que no podía negar el sentimiento. Para Sona, no era solo una cuestión de sentir que se había quedado atrás de Rías. Las dos herederas siempre habían sido naturalmente competitivas, y si alguna vez una de ellas tenía una clara ventaja sobre la otra, entonces la otra no descansaría hasta que la cuenta entre ellas se ajustara. Si bien Sona había alcanzado a Rías en términos de tener un sirviente, lo había hecho de una manera que la obligó a hacer concesiones a su rival como disculpa, y eso irritó su orgullo sin importar cuán necesario sabía que era. Mientras tanto, Tsubasa continuó. Quiero decir, piénsalo. Incluso si admito que nos apresuramos un poco en nuestros intentos de invocar a un Servant sin consultar a los demás, aún así ganamos la lotería dado a quien invocamos. Por ejemplo, ¿viste lo poderosa que es Rider? De hecho logró acorralar a Archer. Invocamos a la Gorgona. Había un claro toque de admiración y asombro en la voz marimacha de la torre, su opinión del sirviente de Sona mucho más positiva de lo que había sido cuando todos conocieron su verdadera identidad hace un par de días. Tsubasa nunca había imaginado que vería una pelea tan emocionante entre dos entidades de una habilidad y un poder tan abrumadores.
Había empezado a pensar que uno de ellos nunca podría ser derrotado en un combate cuerpo a cuerpo, una persona que la había destrozado a ella y a todos los miembros de la nobleza una y otra vez, hasta el punto en que había tenido un par de pesadillas en las que estaba de nuevo en el campo de entrenamiento en las profundidades de las montañas antes de despertarse cubierta de sudor frío. No es que no disfrutara ensuciarse las manos en una pelea, pero eso no significaba que le gustara que le patearan el trasero con golpes lo suficientemente poderosos como para destrozar incluso sus formidables huesos varias veces al día. Ahora que lo pienso, Archer realmente fue indulgente con nosotros en aquel entonces. Me molesta un poco lo mucho que se contenía. Momo se burló. A diferencia de ti, estoy feliz de que no haya ido demasiado lejos cuando entrenó con nosotros. Me gusta mucho poder caminar con mis propios pies en lugar de estar estancada dando vueltas en una silla de ruedas, muchas gracias. Pero aparte de eso, tengo que estar de acuerdo con Tsubasa. Ganamos un aliado increíblemente poderoso con Rider, considerando todas las cosas. Tsubaki se encogió de hombros. Estaba claro que, incluso con todos los castigos, Sona había ganado mucho más de lo que había perdido con la debacle de la invocación. La chica en cuestión simplemente no podía reconocer el asunto, ya que su orgullo no permitiría por completo una derrota así, ni siquiera una tan pequeña. Demasiado competitivas, tanto ella como Rías. No es como si tuviera otra opción. Incluso si invocamos a alguien como Rider, seguimos siendo responsables de la batalla que se produjo después entre Archer y Rider debido a una falla en la comunicación. No terminó siendo el fin del mundo, afortunadamente, pero aún así deberíamos aprender esas lecciones ahora en lugar de más tarde. O necesito recordarles a todos que Rider aparentemente estaba a punto de liberar su noble fantasma cuando Kaichou la detuvo. Las palabras de Tsubaki una vez más les recordaron a todos su error. Ella había estado tan en pánico como cualquiera en el grupo Gremory durante la batalla entre ambos sirvientes. A diferencia del resto de sus compañeros, Archer no solo era su maestro, sino también una especie de mentor para ella. Fue gracias a él que ella realmente estaba viendo una gran mejora en su habilidad con la lanza, e incluso estaba dispuesto a ayudarla con su situación con Yuto. Habiendo hecho tanto por ella, se sentía culpable de que no parecía haber mucho que pudiera ofrecerle para mostrarle su gratitud. Para colmo, se sentía culpable por el papel que había desempeñado en que él casi fuera asesinado por Rider. No era diferente a apuñalarlo por la espalda. Hablando de Rider, ¿alguna de ustedes la ha conocido mejor en los últimos días? Preguntó la obispo, aburrida. Traté de encontrar algo de tiempo para hablar con ella, pero no creerían lo llena que se ha vuelto la biblioteca desde que comenzó a trabajar aquí. Ni siquiera las chicas me dejarían pasar tan fácilmente. Creo que deberíamos crear un rango por encima de las dos grandes Onesamas para expresar adecuadamente lo popular que es. ¿Alguna idea? Oh. Oh. ¿La gran diosa? Sugirió Tomoe, a lo que Momo pensó un momento antes de sacudir la cabeza. No, suena demasiado cursi. Preguntaré a otros estudiantes y veré si tienen alguna sugerencia. ¿De verdad quieres tener una conversación cara a cara con ella? Preguntó Sagi con incredulidad, solo para recibir una mirada extraña de las chicas al instante. No me malinterpreten, es una mujer increíblemente hermosa, pero da un poco de miedo estar cerca de ella. Esa es la maldita gorgona de los mitos que era famosa por comerse a los hombres, matar a muchas personas y convertir a otras en piedra. Ella es de otra realidad, así que no creo que podamos compararla directamente con la medusa de nuestro mundo. Reya se unió a la conversación, sintiendo que era injusto tener esas creencias, ya que contradecían lo que había visto de Rider. No te ha convertido en piedra, y está claro que ni siquiera Kaichou cree que sea un peligro para nosotros. Lo sé, pero imagina lo que sucederá si alguna vez se le cae la venda de los ojos por accidente. Ante su respuesta, los demás simplemente suspiraron, sin dar ninguna respuesta, mientras que algunas de las chicas de repente se quedaron quietas, con los ojos fijos en una figura que estaba detrás de él. Sus reacciones pasaron desapercibidas para el niño, que continuó con su discurso. Quizás estoy siendo demasiado duro. Admito que me sorprendió mucho lo hermosa que se veía con ropa normal. No es de extrañar que fuera conocida como una de las chicas más hermosas de la antigua Grecia. Tal vez pueda intentar acercarme a ella con algunos regalos, pero ¿qué le gustaría? ¿Qué es lo que les gusta comer a las gorgonas en primer lugar? Como Servant, no necesito comer, aunque admito que tengo más predilección por la carne, llegó una respuesta repentina. El cuerpo de Sagi se congeló de miedo al oír una voz familiar detrás de él. Al ver expresiones de simpatía y compasión en los rostros de los miembros de su nobleza, el chico supo de inmediato lo que estaba pasando. Está justo detrás de mí, pensó y tragó saliva.
Girándose mecánicamente y deliberadamente con lentitud para encarar a la servant que su rey había convocado, vio que ya no llevaba su ajustado traje de batalla, sino un suéter de manga larga y pantalones. Se le heló la sangre al ver que ya no llevaba una venda que le tapaba los ojos. Ahora tenía un par de gafas transparentes a través de las cuales podía ver todo. ¡Guau! Temiendo por su vida, se revolvió en el suelo antes de retroceder asustado. No quise decir nada de lo que dije. Solo fue una broma. Una broma. Repitió apresuradamente, mirando rápidamente sus brazos y piernas para ver si se estaba convirtiendo en piedra, solo para recibir un rápido golpe en la parte superior de la cabeza por parte de Tsubasa. Oye, deja de ser un idiota desconsiderado. Tsubasa afortunadamente logró calmarlo, mirando torpemente a la mujer alta que ya no le prestaba atención, y en su lugar se dirigió hacia donde estaba Sona. No creo que le gustemos, dijo el peón, poniéndose de pie antes de aclararse la garganta. Sentí que mi corazón se detenía allí por un minuto. Corrección, lo más probable es que no le gustes. No creo que tenga ninguna opinión sobre el resto de nosotros. Rara vez habla con alguien, ni siquiera con los estudiantes que van a la biblioteca. Nunca les dice una palabra a menos que sea para señalarles un libro en particular, y la mayoría de las veces solo les hace gestos para que se callen. Ignorando la conversación que se desarrollaba detrás de ella, Rider llegó al otro extremo de la habitación donde su maestro estaba ocupado manejando una pila de papeles del tamaño de una montaña. Sus ojos estaban hundidos por el cansancio, como si no hubiera dormido durante un par de días, su cabello estaba un poco despeinado y su aura general era más tenue de lo habitual. La servant había escuchado de Archer cómo su maestro hizo que Sona se encargara de aún más tareas administrativas para agregar a su castigo, lo que incluía hacerse cargo de parte de su propio papeleo. Archer mencionó que se debía principalmente a que la chica había estado usando un bolígrafo que él había proyectado para completar todo ese papeleo, y después de su batalla, lo descartó accidentalmente al deshacerse de las muchas armas que le había lanzado, junto con su tinta. A decir verdad, esa fue la primera vez que escuchó a alguien usar hechicería de esa manera. Se preguntó por qué habría dejado que su maestro hiciera algo así, aunque parecía extrañamente feliz por ello. Como si estuviera obteniendo algo de diversión de todo el asunto. Maestro. Gritó Rider, quien se dio la vuelta antes de congelarse y reaccionar de manera similar a como lo hizo Sagi al principio. Aunque a diferencia de él, ella se calmó rápidamente y se frotó las sienes y los ojos. Rider, ¿qué pasó con tu venda? ¿Y dónde conseguiste esas gafas? Sona no cuestionó la declaración de su sirviente sobre lo peligrosos que eran sus ojos místicos. La venda en sí era un noble fantasma que usaba para mantener ese poder sellado. Había poca o ninguna posibilidad de que una sirvienta como ella anduviera por ahí usando gafas normales y arriesgando la vida de todos con tal poder. Estaba bastante segura de que las gafas que había pedido aún no habían llegado, por lo que significaba que quien le había dado estas gafas también las hizo capaces de sellar ese poder. Fueron un pequeño regalo, dijo Rider sin dudarlo. Admitió que le había gustado su nuevo accesorio, ya que le quedaban perfectos. ¿Cómo sabía ese hombre la talla exacta? Era otra pregunta que añadía a la pila cada vez más grande, pero podía esperar. Archer me los dio esta mañana. Él. ¿Pero qué pasa con esos aretes que te di? Un pequeño artefacto hecho para crear la ilusión de un rostro normal, recordó haberlos entregado a su sirviente para que los pudiera usar hasta que llegaran los anteojos reales. ¿Les pasó algo? Rider negó con la cabeza. No, él vino a la biblioteca esta mañana para ver cómo me estaba adaptando a mi nuevo papel como bibliotecaria de la escuela y también me informó que la ilusión creada por esos aretes no era perfecta. Más tarde encontré un pequeño estuche en mi escritorio y dentro estaban estas gafas. Son efectivas para bloquear los poderes de mis ojos. Esta revelación dejó a Sona impresionada y frustrada al mismo tiempo. Le demostró que Archer era capaz de predecir sus acciones con antelación y llegar al punto de preparar un mejor objeto para que Rider lo usara. Sin embargo, ella tenía la intención de pedir esas gafas para Rider, ya que estas eran claramente una de las creaciones de Archer. No solo se dio cuenta de que haría que Rider se hiciera pasar por un miembro del personal de la academia, sino que también preparó estas gafas con anticipación y se burló de mis propios intentos de ocultar su venda con esos aretes, pensó. Llegando tan lejos como para reprender a Rider por su uso, sabiendo muy bien que ella me transmitirá sus palabras. Ese hombre, a veces parecía que la estaba leyendo como un libro abierto, haciendo que Sona quisiera jugar otra ronda de ajedrez con él solo para ver si había logrado algún progreso.
Ella quería ignorar el aparente defecto de esos aretes, pero después de escuchar la explicación de Ryder, Sona no pudo evitar estar de acuerdo, lo que la irritó aún más ya que hacía que su elección anterior pareciera llena de errores y hecha apresuradamente. Por otra parte, tal idea no era del todo falsa, ya que en realidad había tenido prisa. Ah, no importa. Mientras funcionen, no tengo ningún problema con que uses esas gafas. Aunque Archer puede resultar bastante molesto a veces, ha demostrado ser alguien en quien podemos confiar, no nos jugará una mala pasada con algo tan importante como la seguridad de la población escolar. Si es posible, ¿puedes preguntarle cómo hizo estas gafas tan rápido? Dudo que revele su secreto, pero no está de más intentarlo. Había muchos aspectos del hombre que había encontrado, y Sona tenía la sensación de que solo había arañado la superficie. Un ejemplo era el hecho de que aparentemente podía crear casi cualquier cosa. No importaba lo que necesitara o cualquier tipo de herramienta, siempre estaría en su mano. Por ahora, ella planteó la hipótesis de que se trataba de algún tipo de habilidad de almacenamiento espacial, pero sin la confirmación de Rias o Archer, no podía estar segura. ¿Cómo están? Preguntó Sona con curiosidad, preguntándose si esas gafas eran mejores de lo que inicialmente creía. En respuesta, Ryder asintió con la cabeza una vez más. Son de una calidad aceptable. Los lentes bloquean las habilidades más peligrosas de mis ojos místicos sin interferir con mi vista. Es bueno saberlo, pero como tu maestro, preferiría que tuvieras otra alternativa que he podido proporcionarte. No sé cuándo llegarán los anteojos que ordené, pero hasta entonces me alegra ver que tienes algo para usar mientras tanto. Si era posible, quería saber más sobre la habilidad y el conocimiento de Archer en tales cosas. Afortunadamente, con Medusa aquí, tal vez esta última podría informarle sobre los detalles de la hechicería y cómo Archer pudo crear esos anteojos o cualquiera de sus otras creaciones. Está bien, es mejor que vuelva a mi trabajo por ahora, dijo Sona mientras miraba la pila que tenía frente a ella con un suspiro, al ver que apenas había logrado hacer mella en ella. Era demasiado y temía que le llevaría al menos una semana poder dejar todo esto atrás. Al notar la complexión y la situación de su maestro, Ryder contempló su siguiente acción durante un par de segundos antes de agarrar una de las pilas de papeles que estaban frente a Sona. Déjame ayudarte a terminar con esto, maestro, dijo, ganándose una mirada de sorpresa de Sona, que quería decir algo pero no encontró palabras que salieran de su boca. Con el bolígrafo en su mano golpeando contra la mesa, no tuvo fuerzas para objetar la oferta de más ayuda y dejó que Ryder hiciera lo suyo. Gracias, Ryder. Mi nobleza ya está ocupada con otros asuntos relacionados con los distintos clubes de la academia y el presupuesto de este semestre y todos tienen solicitudes de contratos que deben abordarse lo antes posible. El consejo estudiantil no puede ponerlos en espera, así que les di el poder de tomar todas las decisiones necesarias mientras me ocupaba de este papeleo. Tenerte aquí para ayudarme en esto es muy bienvenido. Pero, ¿estás seguro de que puedes manejarlo? Sí. Fue todo lo que dijo antes de revisar los papeles uno por uno. Puedo leer y escribir, maestro. Y mi conexión con el trono me permite comprender todos los idiomas a lo largo de la historia. Sona volvió a mirar el documento en el que había estado trabajando torpemente, sintiendo como si sus palabras anteriores hubieran sido malinterpretadas como un cuestionamiento de la inteligencia y el conocimiento de Medusa. Admitió para sí misma que había algunas dudas sobre si Medusa sabía leer y escribir o no, ya que en su leyenda, la Gorgona era retratada principalmente como un monstruo maldito atrapado en una isla aislada. Incluso si supiera leer y escribir, habría sido en el alfabeto utilizado por los antiguos griegos. Sus palabras de ahora también explican cómo pudo hablar japonés con fluidez con todos ellos. Gracias. Los minutos pasaban mientras las dos continuaban con su trabajo, solo el ruido de las páginas y el rasgueo de los bolígrafos llenaban el aire. Sona se sintió más a gusto mientras veía que su carga de trabajo se reducía de forma lenta pero segura a un ritmo visible, y la mayor parte no se debía a sus esfuerzos. Se sintió impresionada por lo eficiente que resultó ser Ryder, e incluso un poco aturdida al mirar a la mujer. Si no hubiera sabido nada sobre su origen y naturaleza, honestamente habría parecido una genuina joven maestra de escuela con talento para manejar tales cosas. Poco a poco, el reloj fue pasando hasta que finalmente, Sona dejó escapar un suspiro de alivio cuando la enorme carga de trabajo había sido manejada en su totalidad, principalmente por Ryder. Tú, querido Ryder, eres un salvavidas. Desafortunadamente, el buen humor de Sona duró poco, ya que había un último asunto que Ryder debía abordar. Maestro, me topé con esta carta en la pila y esperé para informarle hasta que todo lo demás estuviera hecho, ya que parecía que terminaríamos antes del anochecer, dijo la mujer, sosteniendo un sobre.
Esta carta estaba adornada con sellos que indicaban que provenía de otro país e incluso tenía un sello de lacre. No puedo afirmar que reconozca el sello, pero la dirección del remitente muestra que esta carta provenía del Vaticano. Un escalofrío recorrió la columna de Sona tan pronto como escuchó eso, y un mal presentimiento comenzó a surgir en su corazón cuando Ryder le mostró el sello, que instantáneamente confirmó que era el de la sede de la Santa Iglesia. Debe haber estado entre la pila de peticiones de mi club y la carta debe haberse mezclado. Dámela, la leeré. Extendió su mano, haciendo lo posible por fingir que no temblaba, y Ryder se la pasó después de abrir el sobre con una uña. Con la carta en la mano, una gota de sudor caía por la frente de Sona mientras leía su contenido. A los supervisores diabólicos de Kuo, esperamos que esta carta le llegue con buena salud y buen ánimo. Permítanos, en nombre de la Santa Sede, hacerle llegar nuestros saludos a usted y a los residentes de Kuo. Hemos tenido conocimiento de que han surgido ciertos asuntos que requieren atención eclesiástica en las cercanías de Kuo. En respuesta, la Santa Sede ha enviado a 2 exorcistas altamente capacitados para investigar y abordar estos asuntos de acuerdo con las enseñanzas y directivas de la Iglesia al día 24 de este mes. Es imperativo que los estimados exorcistas, cuya presencia encarna el solemne deber de la Iglesia de combatir las aflicciones espirituales, sean recibidos con el máximo respeto y se les preste plena cooperación. Su experiencia y orientación son indispensables para garantizar el bienestar espiritual de la comunidad y protegerla contra cualquier influencia malévola que pueda amenazar el tejido de la fe y la moralidad. Confiamos en que ustedes, como encargados de Kuo y parientes directos de los Satanás, brindarán su hospitalidad y plena cooperación a los exorcistas durante su mandato dentro de su jurisdicción. Es su responsabilidad escuchar sus consejos y seguir sus directivas diligentemente, ya que el no hacerlo puede resultar en consecuencias indeseables para la Iglesia. Si bien agradecemos su cooperación en este asunto, le informamos que la Iglesia no toma a la ligera ningún impedimento a sus deberes sagrados. Por lo tanto, lo mejor para ustedes es cumplir con las directivas de los exorcistas sin reservas ni demoras. Confiamos en que actuará de acuerdo con los principios de buena voluntad y cooperación, facilitando así una colaboración armoniosa entre la ciudad de Kuo y la Iglesia en la búsqueda de la rectitud espiritual y la integridad moral. Deseándole continuas bendiciones y orientación en su gestión de la ciudad de Kuo. Que la luz de Dios te encuentre. Debajo de la carta estaban las fotografías de 2 niñas de su misma edad, una con cabello azul con reflejos verdes y otra cuyo cabello era castaño. Espera, ¿no es hoy 24 y? La heredera agarró rápidamente su teléfono antes de comprobar la fecha. Es hoy. Esto estuvo mal. ¿Rías sabía sobre esto? Romper. Bosque familiar. Ark. Me arden los ojos. Saquen a ese gorila drag macho de mi vista. En lo profundo del bosque, un cierto peón se arrodilló, todo su ser clamando hacia los cielos. Un grito desgarrador de desesperación resonó cuando cayó de rodillas, agarrando la hierba con las manos mientras las lágrimas corrían por su rostro. Archer se habría sentido mal por él si no supiera el contexto detrás de su reacción, pero como lo sabía, simplemente encontró la reacción del chico ridícula y vergonzosa incluso para estar cerca. ¡Qué grosero! Mi anterior Ondina es una de las doncellas más hermosas de su especie. Deberías ser muy respetuoso con ella y apreciar su naturaleza elegante. ¿Qué tiene esa cosa de hermosa o elegante? Es solo un gorila macho. Issei gritó con veneno mientras señalaba con el dedo a la entidad que tenía delante, una criatura de 2 metros de altura con un cuerpo que podría compararse mejor con el de un gorila sin pelo, junto con músculos que rivalizaban con los de cualquier culturista de primer nivel y largos mechones de pelo dorado. Por alguna razón, también llevaba un vestido que, francamente, no le quedaba nada bien. De hecho, el grupo se había teletransportado al bosque familiar. En el momento en que Archer puso un pie en ese lugar, siendo parte del inframundo y siendo la primera vez que llegaba a una zona así, fue casi abrumador para él comprenderlo. Sus sentidos captaron los niveles aparentemente infinitos de maná en el aire, superando incluso lo que había en el mundo humano en esta era donde los dioses y los dragones aún vivían. Un solo pensamiento pasó por su mente mientras miraba a través de los árboles circundantes. La gran mayoría de los magos de mi mundo morirían en el momento en que pusieran un pie en este lugar. Esto va mucho más allá de lo que sus cuerpos serían capaces de soportar, se dio cuenta. Los humanos de su realidad estaban adaptados a una atmósfera con escasas cantidades de maná, sus cuerpos estaban hechos para maximizar lo poco que había disponible. Pero aquí, era exactamente lo contrario. Había demasiadas cosas como para poder entenderlas.
Honestamente, era más seguro para un mago promedio enfrentarse a un Servant que intentar usar hechicería en este lugar. Al menos con el primero, había una posibilidad de supervivencia si el Servant se sentía misericordioso. TCH, ustedes, los demonios reencarnados, no tienen buen gusto. ¿Cómo pueden llamar fea a una criatura tan impresionante? Dijo un miembro temporal del grupo, el guía que mencionó Rías, que resultó ser una copia exacta de cierto personaje de un juego que a su maestra le gustaba jugar casi constantemente en su tiempo libre. Archer realmente no tenía ninguna opinión sobre él. A pesar de todo su comportamiento excéntrico, el tipo parecía bastante confiable y claramente tenía un profundo conocimiento del diseño del bosque y las criaturas que se encontraban en él. Sí, ella es mi preciosa familiar y la criatura más hermosa del mundo, exclamó Kyome mientras consolaba a la ahora deprimida Ondina que estaba a su lado, después de haber mencionado a la familiar para presumir. No te preocupes, cariño. Issei solo está celoso porque no tiene una familiar que sea tan asombrosa o deslumbrante como tú. ¿Cómo es que estás celoso? Lo único que te da celos es lo grandes que son esos músculos. Al instante, el chico se quedó callado cuando Archer decidió ahorrarle cualquier dolor futuro y le tapó la boca. Aunque no puedo fingir que me importan sus contribuciones a esta vergonzosa conversación, deberíamos apresurarnos a llegar aquí. Intervino Archer. Honestamente, no le gustaba ni un poco el lugar. Sentía como si lo estuviera observando constantemente, algo. No sabía si era una de las criaturas que habitaban este bosque y tenían intenciones hostiles contra ellos, pero no estaba dispuesto a que se quedaran demasiado tiempo y lo descubrieran. Tendré que darle la razón, Buyou. Quiero recordarte que estamos muy atrasados con nuestros contratos. Algunos de nuestros clientes han comenzado a quejarse de que los ignoramos a propósito, y no creo que esto sea bueno para nuestra imagen si los hacemos esperar mucho más tiempo, intervino Yunto. Ah, eso es justo. Ya los hicimos esperar pacientemente para que pudiéramos pasar el período de entrenamiento sin distracciones, por lo que es comprensible que algunos de ellos se impacienten. Aunque, afortunadamente, Asia ya tiene su familiar, afirmó Rías, la rubia ahora sostenía un dragón sprite azul, tarareando alegremente mientras jugaba con el pequeño animal. Archer estaba especialmente interesado ya que se parecía a un dragón y también tenía el nombre de un dragón, pero ni su poder ni su presencia se acercaban a la criatura que tenía en mente. Sin duda, se trataba de una entidad fantasmal, con un pequeño control sobre los rayos y un temperamento ardiente. Ambas cualidades las había demostrado cuando atacó a Issei en su primera aparición e incluso intentó hacerlo con él, solo para retroceder al segundo siguiente, como si hubiera percibido algo peligroso. Es muy lindo. Incluso Gasper se sintió completamente fascinado por la criatura, que a pesar de que se decía que despreciaba a las criaturas masculinas no mostró hostilidad hacia él. Asia no podría estar más de acuerdo. Te prometo que cuidaré bien de ti todos los días, Raizoku. Un nombre extraño sin duda, uno que la rubia mencionó como una combinación de las palabras rayo y familia. Ya habría conseguido a mi familiar si este idiota no lo hubiera cortado sin dudarlo ni tener piedad. Gritó Issei, mirando con odio a Archer, a lo que el Servant simplemente puso los ojos en blanco. Casi inmediatamente después de que el dragón Sprite comenzó a sentirse cómodo en los brazos de Asia, un slime de todas las criaturas comenzó a gotear desde las ramas circundantes sobre la ropa de cada mujer del grupo, con efectos adversos en dichas prendas. Afortunadamente, Archer logró sacar a Rías y Koneko del camino a tiempo para que no terminaran desnudas nuevamente, mientras que el dragón Sprite estaba haciendo un trabajo admirable al proteger a Asia. En cuanto a Keno y Kyome, Archer actuó rápidamente antes de que sus ropas pudieran sufrir más que un daño superficial por las propiedades ácidas del slime, y cortó a la criatura en pequeños pedazos en un instante con Kansou y Bakuya. Sus propiedades antimonstruos demostraron ser altamente efectivas contra el monstruo a pesar de su cuerpo líquido, mientras que Akeno disparó un rayo a los pedazos más dispersos. El último resto del limo había sido una pequeña mancha que se arrastró hacia Asia, solo para ser asesinada por un rayo azul del dragón Sprite. Llegó a mí tan pronto, pero se fue en un instante. Ni siquiera tuve tiempo de darle un nombre apropiado. Basta con decir que Issei estaba decepcionado por los resultados de su tiempo en el bosque familiar. Aunque la propuesta de Kyome de que él tuviera el mismo tipo de familiar que ella había despertado su interés. Su descripción de una Ondina lo hizo cada vez más emocionado por conseguir una. Sin embargo, el momento en que ella sacó a su familiar para presumirlo, eso fue lo que los llevó a su situación actual. ¿Y tú, Archer? Estoy segura de que hay algo por ahí que estarías dispuesta a tener como familiar, sugirió Rías, a lo que él inmediatamente rechazó con un movimiento de cabeza.
Me temo que no aceptaré ningún familiar ni haré ningún contrato con ninguno de los habitantes de este bosque en un futuro cercano. En pocas palabras, no necesito la ayuda de un familiar, por lo que son bastante inútiles para mí. Tampoco quería hacer un contrato con nada más, incluso si se trataba de una criatura casi consciente como lo que escuchó de los otros miembros del grupo. No creo que estos familiares te quieran siquiera, mencionó Zatouji, su guía, mientras miraba a Archer con gran interés. Una mirada similar a la que Kiyo me mostró inicialmente. En serio, algunos de ellos te tienen miedo abiertamente, dijo el hombre mientras miraba al dragón Sprite que estaba en las garras de Asia. Emilia no dijo mucho, simplemente miró a la criatura parecida a un dragón azul que lo miraba con cautela antes de reanudar su ronroneo en respuesta al afecto de Asia. ¿Me tiene miedo? Dado que no me ha atacado hasta ahora, es una posibilidad. Me pregunto si es capaz de intuir algo sobre el nivel o la naturaleza de mi poder, lo que le indica que pelear conmigo significaría su muerte. Por otra parte, no muestra nada más que desprecio por Issei a pesar del poderoso dragón sellado dentro del Boosted Gear, la animosidad del pequeño dragón Sprite hacia él era algo curioso, considerando la comparación con los otros miembros masculinos del grupo. Gasper no parecía registrar a la pequeña criatura como hombre, un tema en el que no iba a profundizar más. En cuanto a Yuto y Zatouji, el dragón Sprite parecía contento de ignorarlos a ambos. Con Issei, por otro lado, el nuevo familiar de Asia parecía buscar oportunidades para sorprenderlo con su aliento relámpago. No sé si debería ofenderme que me vea de la misma manera que a él. Dijo el Servant, manteniendo la distancia y con los brazos cruzados todo el tiempo. Oye. ¿Qué se supone que significa eso? No te preocupes por eso. No tiene sentido empezar otra discusión sin sentido, especialmente aquí de todos los lugares posibles. ¿Qué demonios eres? Para mí, ¿no te sientes como un demonio?, preguntó Zatouji, evidentemente sin haber oído hablar de él ni haber visto el Rating Game. Resultó que el famoso maestro familiar era bastante solitario en lo que a demonios se refiere. No tienes por qué preocuparte por eso, respondió Archer antes de que Rías pudiera hacerlo, sabiendo muy bien el tipo de reacción que tendría una persona así al enterarse de su naturaleza, si Kiyo me era un indicio. Preferiría no meter la pata y que otra persona quisiera examinarlo de cerca de nuevo. Entonces, ¿deberíamos irnos? Suspiró el demonio pelirrojo, al ver el poco tiempo que quedaba. Es una lástima que no hayamos podido encontrarle un nuevo familiar a Issei. Si no podemos encontrarle nada pronto, tendremos que probar suerte de nuevo en un par de meses. Si realmente no puede encontrar nada, entonces no estaba destinado a ser así. Está bien, Issei, vamos. Quiero que me respondas en serio, ¿qué tipo de familiar quieres? No me respondas con algo con pechos grandes porque ya le dijiste que no a la Ondina. Mi reputación está en juego y me niego a que regreses con las manos vacías. Exclamó Kiyomi emocionada, su entusiasmo también afectó a los demás. Todos marcharon hacia adelante mientras Archer observaba sus espaldas con una expresión neutral, su mirada se giró para observar las profundidades del bosque, sus ojos se encontraron con los de un gran ave. Una criatura que se parecía a un halcón con un tinte metálico en sus plumas. De pie casi tan alto como Koneko, permaneció posado en la rama con sus aladas garras brillando bajo la luz de la luna. Un silbido sonó a su lado, el maestro familiar sostenía un par de binoculares, observando a la criatura en la distancia. Bueno, que me aspen. Es un tipo de criatura raro de ver en esta parte del bosque. No hay muchos de ellos por aquí, para empezar, ni son lo suficientemente sociables como para querer mostrarse. ¿Es peligroso? Preguntó con cautela, preguntándose si debía derribarlo si tenía intenciones hostiles o simplemente asustarlo. Esa belleza de allá es un halcón navajo, una variante plateada encima. No los llamaría exactamente hostiles, ya que no atacan ciegamente al verlos. Mientras no entres en sus zonas de caza preferidas o te acerques a su nido, estarás bien. Parece que el tipo te está mirando con bastante atención, amigo. Incluso diría que está muy interesado, de hecho. Podría ser un posible candidato para un familiar ideal. No creo que hasta ahora haya tenido a quien una de estas criaturas se le haya acercado. Esto es muy emocionante. Exclamó Zatouji, su emoción era evidente. Desafortunadamente para él, Archer rechazó rápidamente su idea y se marchó. Oye, espera. ¿No vas a convertirlo en tu familiar? Esta es una oportunidad única. Suplicó Zatouji, esperando que el hombre que le permitiera ver un halcón con navaja se convirtiera en parte de un contrato familiar. La única razón por la que vine aquí es para mantener a mi maestro a salvo, nada más y nada menos.
No tengo ningún interés en formar ningún tipo de contrato con ninguna criatura de este reino, sin importar lo que sean. Cualquiera de los otros puede tenerlo. No estoy interesado. Respondió el Servant con firmeza. No funciona así. Este familiar obviamente te eligió a ti. No puedes simplemente arrojárselo a alguien más y esperar que acepte a alguien más como su maestro. Solo mira qué hermosa es su forma, esas plumas plateadas. Oh, mierda, se fue volando. Gritó Zatuji, viendo a la hermosa criatura volar a la distancia. Archer, por otro lado, no se arrepintió de su decisión. No necesitaba adquirir un familiar, e incluso si era uno poderoso, no querría hacer más contratos. Eso simplemente no era para él, y honestamente solo quería regresar al mundo humano y continuar su trabajo como maestro o mayordomo de su maestro. Eso fue un desperdicio. Comentó una voz monótona a su lado. Al mirar hacia abajo, vio que quien hablaba no era otro que un pequeño grajo que miraba a lo lejos, hacia donde se alejaba volando el halcón navaja. Se veía muy bonito. No estoy discutiendo en contra de su apariencia. Si quieres hacer un contrato con él, incluso podría ayudarte con eso. Ofreció Archer. No sabía por qué el halcón se había interesado en él en primer lugar, pero tal vez no le importaría tener a alguien como Koneko como su amo. Por supuesto, estaba el asunto de que ella no era compatible, lo que podría hacerlo ligeramente agresivo o cauteloso, pero estaba seguro de que unas cuantas rondas de persuasión y algunas golosinas lo harían cambiar de opinión. Al final del día, seguía siendo un animal. No, ya tengo a Shiro conmigo. Dijo, haciendo alusión a su gato familiar que tenía un nombre casi idéntico al del tonto que había sido Archer en vida. Solo creo que te habrías visto genial con un halcón posado sobre tus hombros. Sus plumas incluso combinaban con el color de tu cabello. Comentó, casi como si estuviera tratando de convencerlo de que reconsiderara su elección. Me alegra que pienses en mí y en mi apariencia cuando se trata de esas cosas. Tal vez la próxima vez que vengamos aquí, reconsidere conseguir un familiar. Y si tengo suerte, tal vez este halcón en particular vuele de nuevo y pruebe suerte una segunda vez. Dijo Archer pensativo. Habiendo aprendido cómo operaba, Archer, sin decirle una palabra, apoyó su mano sobre la parte superior de su cabeza antes de alborotarle suavemente el cabello. Ahora, no pongas esa cara larga. Te prepararé algo para comer cuando regresemos. ¿Tienes algo en particular en mente? La niña se animó visiblemente, aunque su expresión rápidamente se volvió seria cuando empezó a pensar seriamente en su pregunta. ¿Qué tal un poco de mochi? No, ya lo comí la semana pasada. El pastel siempre es bueno pero también está ese flan que hiciste y el dango también estaría bueno pero también quiero probar ese helado que hiciste hace un rato otra vez, masculló, mencionando una amplia selección de dulces que deseaba probar sin detenerse ni un minuto más, muchos de los cuales él le había preparado en el pasado o recetas que había mencionado de pasada que sabía cómo hacer antes de cambiar su respuesta nuevamente mientras saltaba de un postre a otro. Los intentos de Koneko de responder a su pregunta la hicieron mostrar un impresionante espectro emocional de confusión y frustración. Aparte de eso, lo encontró particularmente divertido y simplemente se quedó callado y continuó observándolo. Muy bien, lo tengo. Dijo ella con resolución, mirándolo con una expresión que reflejaba la de Asia con ojos grandes que lo miraban suplicantes. ¿Quieres que lo haga todo yo, no? Ni siquiera necesitaba ser un lector de mentes para ver venir esa respuesta, pero Koneko asintió con entusiasmo en respuesta de todos modos. Ni siquiera estaba enojado ni decepcionado. Todo lo contrario. Archer se dio cuenta de que había pasado un tiempo desde que le había prestado a la chica algún tipo de atención real con todos los eventos alucinantes que seguían ocurriendo a su alrededor. Y estaba claro incluso para Rías, quien mencionó temprano esta mañana, que Koneko se había estado comportando más tranquilamente últimamente. No me importa, pero voy a tener que hacerlos uno por uno con el tiempo para que no tengas que esperar mucho tiempo mientras reúno todos los ingredientes y preparo todo. Además, prefiero que no te excedas con el azúcar, haré la mitad esta semana y la otra mitad la semana siguiente. De esta manera, seguirás recibiendo múltiples dulces al día, así que voy a tener que pedirte que no te los comas todos de una sentada, sugirió Archer con una risita. Por un lado, la niña estaba devastada, pero por el otro, no pudo evitar que una pequeña sonrisa floreciera en su rostro mientras su boca comenzaba a hacerse agua ante la imagen de que le proporcionaran una selección sorpresa de sus golosinas y bocadillos azucarados favoritos todos los días durante las próximas 2 semanas, todos horneados por el propio Archer. Oh, casi me olvido de la única condición que tengo para esto. Solo se los serviré después de que hayan terminado con sus contratos.
No puedo mencionar lo atrasados que están todos en sus deberes, que incluso algunos de los clientes comenzaron a quejarse. Así que piensen en ello como una recompensa por su arduo trabajo en el futuro. Esperaré hasta que terminen con su trabajo, agregó Archer. Y así, la mirada alegre de Koneko desapareció de inmediato, fusionándose con la devastación anterior en una de resentimiento mientras lo miraba en silencio. Tu mirada tiene la desgracia de parecer más adorable que amenazante, Koneko. Muy parecida a la de un gatito recién nacido, si soy sincero, sonrió. Una cierta idea pasó por su mente y no perdió tiempo en expresarla. Pero, por supuesto, cuanto más tiempo pasemos en este bosque familiar, más tiempo te llevará regresar y completar tus contratos. Me pregunto cuánto tiempo pasará hasta que logremos encontrar un familiar para Issei, dijo casualmente, mirándola con un ojo mientras sus palabras inmediatamente tuvieron un efecto en la joven que corrió hacia el grupo principal con una mirada furiosa. ¡Guau! Koneko-chan. ¿Qué estás haciendo? Exclamó Issei en voz alta mientras se encontraba siendo levantado por un par de pequeños y fuertes brazos que sujetaban la parte trasera de su camisa y lo levantaban del suelo. ¡Ay! 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 Estás agarrando la piel de mi espalda. Desafortunadamente, su súplica fue ignorada sumariamente por la chica de cabello blanco cuyos ojos escaneaban atentamente el bosque mientras su nariz se movía ligeramente. Objetivo detectado, hay otro Slime a unos cientos de metros de allí. Haz un contrato con él o lo mataré, dijo antes de desaparecer, dejando atrás una gran nube de polvo. Su velocidad casi igualaba a la de un caballero mientras los gritos desesperados de Issei resonaban entre los árboles. Tanto Kiyome como Rias, que habían estado discutiendo sobre los diferentes tipos de familiares en esta región y cuál sería el más adecuado para alguien como él, se quedaron sin palabras ante la repentina acción de Koneko. Ambos se quedaron congelados en el lugar con la boca abierta. Akeno y Archer pasaron junto a ellos casualmente, la primera riendo mientras se cubría la boca con la mano. Usaste la promesa de comida deliciosa para motivar a nuestra preciosa Koneko-chan a ser más proactiva, ¿no es así? Bromeó Akeno. Culpable de los cargos, admitió Archer. Pensé que era nuestra mejor oportunidad de terminar con nuestro asunto aquí y asegurarnos de que Issei también consiga un familiar, incluso si es uno que preferiría no volver a ver si el primero es una indicación de cómo actúa su especie. Con nuestro ritmo actual, habría regresado con las manos vacías. Una mirada de diversión se dibujó en el rostro de Akeno. Bueno, mira que eres una persona tan cariñosa con él, comentó con una sonrisa. Debería considerarse afortunado de tener un mentor o ángel guardián tan cariñoso que lo cuide. Por otra parte, creo que todos en la nobleza tienen al menos algunas razones para estar agradecidos por tu presencia, Emilia. Yo incluida. Supongo que no debería esperar menos de un santo, Fufu, sonrió Akeno. No vas a dejar de usar ese término pronto, ¿verdad? Un suspiro escapó de su boca cuando ese maldito título fue mencionado nuevamente, sabiendo muy bien que la naturaleza de Akeno hacía imposible dejarlo oír pronto. No, no lo haré, respondió Akeno con una sonrisa traviesa, más que dispuesta a usarlo tantas veces como sea posible en el futuro. Te queda mejor de lo que crees y, lo que es más importante, nunca deja de provocar la reacción que quiero ver en ti. Dios mío, ¿qué pude haber hecho para ganarme la ira de una mujer tan sádica? Mi suerte es realmente pésima. Con sus estadísticas, especialmente la de suerte, no estaba mintiendo del todo. Al menos ahora tenía a Rider, que también sufría de un nivel de suerte similar al suyo, así que tal vez no estaría tan centrado en él en el futuro. Todo lo que obtuvo a cambios fue un suave codazo de Akeno, quien hizo pucheros. Algunos chicos se considerarían extremadamente afortunados de tener una mujer hermosa como yo que los moleste aunque sea una vez. Qué lástima para ti, no soy ellos, replicó Archer poniendo los ojos en blanco, sin inmutarse por las burlas de Akeno. Mientras la reina y el servant continuaban teniendo su pequeño intercambio, Rias y Kiyome no dejaron de notar esa escena en particular y cada uno tuvo una reacción diferente. Es un poco extraño ver a Tohou Sensei comportarse de manera tan casual e intercambiar bromas con Imeji-san de todas las personas, es aún más increíble que ella sea tan habladora. Por lo general, se queda callada y solo te habla en público. Sin duda se llevan bastante bien. Rias entrecerró los ojos. Sí, ciertamente se llevan bastante bien, club de investigación oculta. Pronto, el grupo regresó de su viaje y todos estaban satisfechos con cómo habían ido las cosas. Asia y Issei habían conseguido sus respectivos familiares y Koneko había conseguido la promesa de un flujo constante de dulces. Regresaré, le dijo Koneko a Archer antes de convocar apresuradamente otro círculo de teletransportación y desaparecer de la vista.
Ara, alguien está muy motivada para ganar esos dulces y bocadillos. Yo también quiero algunas recompensas, así que no puedo quedarme atrás, comentó Akeno con una sonrisa juguetona. Gasper, tú tampoco deberías quedarte atrás. Uno de tus clientes me contactó para preguntar por ti. El pequeño Damir jadeó. El torneo de juegos. Me olvidé por completo. Rápidamente, salió de la habitación y regresó a la suya con pasos apresurados para responder a la solicitud de forma remota, como era su costumbre. Yo también debería centrarme en mis obligaciones, volveré más tarde para nuestra próxima sesión de entrenamiento, Archer. Y así, tanto Akeno como Yuuto también se teletransportaron para encargarse de sus contratos. Rías mencionó que tenía que encargarse de algunos trámites y Kiyo me salió de la sala del club para comenzar a recopilar varios informes sobre las diferentes familias con las que se habían encontrado. Archer salió, ya que tenía su propio trabajo como profesor que atender, y esta era una oportunidad perfecta para ponerse al día. Sin embargo, en su camino, notó a un cierto peón parado afuera del antiguo edificio de la escuela cerca de un árbol, sosteniendo una pequeña gota de baba tan pequeña que cabe dentro de la palma de su mano. No pareces entusiasmado con tu nuevo compañero, observó Archer. Ah, Archer. No me asustes de esa manera, no te vi venir. Casi dejo caer a Slime Taro. Exclamó Issei. Puede que sea débil por ahora, pero se convertirá en uno de mis mayores aliados y me ayudará a crear un maravilloso harén de chicas desnudas. Veo que no se te ocurrió ningún nombre particularmente original. Bueno, es tu familiar, así que tienes derecho a ello. Solo manténlo bajo control, ya que preferiría que tu compañero no tuviera que correr un destino similar al de esa versión más grande de su pariente. Pero estoy divagando. Parece que hay algo que te preocupa. Inquirió Archer. Ante eso, Issei soltó un suspiro, tomándose un momento para jugar con su nuevo amiguito, observando el Slimer que parecía bailar en su palma mientras Issei lo pinchaba suavemente. No es que esté triste por mi nuevo amigo, no tiene nada que ver con él en absoluto. Pero últimamente hay algo que me preocupa, Archer le dijo al chico que estaba todo oídos y, después de respirar profundamente, Issei continuó. Para ser honesto, me molesta un poco la facilidad con la que has podido hacer que todas las chicas se enamoren de ti con esa actitud tuya. No eres como ese bastardo de Kiba, que intenta ser una copia perfecta de un príncipe que no deja de sonreír, alguien que es asquerosamente guapo y sigue lanzando palabras elegantes y floridas para impresionar a las chicas. Hablas activamente con dureza a muchas de ellas, e incluso nos pateas el trasero a todos en esas sesiones de entrenamiento, y aún así siguen volviendo a ti. Pero cuando trato de hablar así con cualquiera de mis compañeros de clase, simplemente me llaman pervertido asqueroso o incluso me patean las pelotas. Archer levantó una ceja ante la queja de Issei. Por hablar así supongo que te refieres a intentar espiarlos mientras se están cambiando y no respetar su privacidad. Issei continuó enfurruñado. No lo entenderías. La belleza de ver todas esas tetas desnudas en plena exhibición al mismo tiempo es una vista mágica que todo hombre en la existencia merece ver cada vez que pueda. Es la octava maravilla indiscutible del mundo que une a las naciones y termina con todas las guerras. Alguien como tú, que básicamente se está ahogando en tetas, no lo entendería. Archer simplemente levantó una ceja ante esa descripción. No, no creo que algunas veces pueda entender una obsesión tan ridícula por los pechos de todas las cosas. Y aún así, puedes tocarlos si tan solo le pides a alguna de las chicas de la clase que lo haga. Estarán más que felices de mostrártelo, y eso no es justo, dijo Issei mientras seguía de mal humor. Una declaración sobre la cual Archer era muy escéptico en cuanto a si podía considerarse cierta. Es cierto que el razonamiento de Issei lo desconcertó, no estaba seguro de si estaba siendo sincero o solo bromeaba, pero decidió tratar esto como una preocupación genuina que sentía el chico y se encargó de ofrecerle un consejo honesto. Si quieres ser tratado como una persona normal e incluso ser querido por aquellos del sexo opuesto, podrías comenzar por disculparte con ellos por todo el acoso sexual al que has sometido a muchos de ellos desde que comenzaste a asistir a esta academia. Si bien admito que es muy probable que no te crean, es un lugar para comenzar como mínimo. Issei puso los ojos en blanco. Como si eso fuera a funcionar. Vamos, me darán una paliza como siempre. ¿Y no volverán a ir a por tetas ni intentarán verlas nunca más? Eso no es algo que pueda hacer de manera realista, me mataría. Te puedo prometer que no espiar a las chicas no te matará, idiota. Aunque con lo profunda que era su obsesión con ellas, Archer podía ver al chico pervertido experimentando síntomas de abstinencia. Pero si tanto le importaba, había formas en las que un individuo podía satisfacer sus deseos carnales sin violar la privacidad y la paz mental de otra persona.
Lentamente pero con seguridad, Archer estaba empezando a llegar a su límite con este chico y su personalidad excéntrica a pesar de sus esfuerzos por escucharlo. No era ajeno a los individuos extremadamente pervertidos que compartían gustos similares a los de Issei, pero ninguno de los que había conocido hasta ahora era tan extremo, bueno, tal vez uno o dos, pero nunca había tenido que interactuar regularmente con ellos. Escucha, si realmente quieres un consejo mío sobre cómo acercarte a las chicas o agradarles, entonces escucha con atención, porque lo diré solo una vez. Da un par de pasos atrás, ponle un freno a tus deseos y hormonas, y canalízalos hacia algo más que sea realmente productivo. No te estoy pidiendo que dejes de gustarte los pechos o lo que sea, sino que adoptes un enfoque que no te lleve a que te golpeen o te denuncien por agresión sexual. No es algo que se pueda hacer a la fuerza solo porque ahora eres un demonio. Y honestamente, Issei, si puedes frenar tus deseos al menos un poco y hacer un esfuerzo para enmendar con las chicas aquí tus transgresiones pasadas, incluso podría dejar que tus aspectos positivos brillen. Sé que los tienes, habiéndolos visto yo mismo durante el período de entrenamiento y el juego de clasificación. Eres un gran trabajador, persistente en lograr tus objetivos, y has puesto tu propio cuerpo en juego para proteger a tus amigos o simplemente para ayudarlos. Emilia nunca creyó que se encontraría en posición de darle ese consejo a alguien. Le hizo preguntarse qué tipo de cara pondría Rino, incluso su yo más joven, incluso si escucharan lo que dijo en ese momento. Era completamente diferente de lo que dijo e hizo durante la Guerra del Santo Grial. Pero, de nuevo, la vida aquí había sido casi completamente pacífica hasta ahora. Simplemente no tenía la necesidad de tomar ninguna acción extrema todavía, siendo su breve batalla con Ryder la única excepción. Notó que alguien corría hacia el edificio que le llamó la atención. Está bien, eso es todo lo que tengo que decir. Si todavía estás confundido o realmente crees que no puedes seguir un consejo tan simple, entonces lo siento de verdad, pero he hecho todo lo que he podido por ti. Si realmente quieres que cambie la forma en que las chicas te ven y te tratan, entonces lo primero que debes cambiar es a ti mismo, o al menos cómo las tratas. Si simplemente no tienes deseos de hacer eso, entonces no puedo ayudarte. Con eso, el cuerpo de Archer desapareció en motas de luz mientras cambiaba a su forma espiritual antes de reaparecer un par de segundos después justo al lado de Rías, quien estaba organizando sus papeles que habían estado en desorden por los eventos de la mañana. Archer. ¿Pasa algo? Comenzó Rías, pero su voz pronto se ahogó cuando la puerta se abrió de golpe. Sobresaltada, la pelirroja se sorprendió al ver a una Sona de aspecto cansado pero alarmado caminando dentro de la sala del club con una expresión sombría, con Ryder siguiéndola de cerca. Rías, ¿en algún momento de los últimos días recibiste una carta enviada por el Vaticano? ¿El Vaticano? La voz de Rías contenía solo una sorpresa no disimulada ante la idea de recibir una carta de ellos de todos los lugares posibles, o de que podría haberla pasado por alto. Esa entidad era el rostro de la religión más prominente del mundo, ya sea controlando directamente o ejerciendo una influencia considerable sobre cada iglesia, sacerdote y exorcista del mundo. Que hubieran enviado una carta a un diablo no era un asunto menor, y el terror llenó su corazón mientras volvía su atención a su escritorio donde una vez más se encontró cara a cara con múltiples documentos completamente manchados de un marrón oscuro por el café derramado debido a la entrada de Kiyome. Entre la pila, su ojo agudo detectó uno que parecía una carta. Probablemente. Respondió ella en un susurro, dándose cuenta del posible grave error que había cometido. Al instante, ambas herederas demoníacas sintieron un terrible escalofrío recorrer sus espaldas, sus reacciones no fueron pasadas por alto por sus respectivos servant, quienes instantáneamente se pusieron en guardia ante cualquier cambio en el área. Energía sagrada. Alguien que sostiene una poderosa arma sagrada se encuentra justo afuera de las puertas de la escuela, dijo Rías con voz temblorosa mientras Sona se masajeaba las sienes. Llegamos demasiado tarde, los exorcistas ya están en nuestra puerta. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.